Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta ofrecer una visión positiva de la vida todos los lunes a través de ESNE y cualquier día a través de las redes sociales, a través de YouTube nos podemos ver y compartir lo que hacemos día a día con un personaje y reflexionar. Con un personaje que viene aquí un invitado y pues vamos hablando, probablemente en esa conversación usted se le ocurre una pregunta o se le ocurre también una respuesta. Ya sabe que nos pueden escribir a valoresdeacero@ceartn.com y que aquí en este estudio hoy está un notario. Él es Arturo Maximiliano García Pérez, bienvenido. Muchas gracias, padre, por tenerme aquí en su programa. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Arturo Maximiliano es notario, es queretano y bueno, pues además de estar en política y en puestos de política, pues también ha estado en puestos de cine, ¿verdad? De la cinematografía. Sí. A ver, ¿cómo un notario, primeramente me salta así la curiosidad, cómo un notario se acerca a esto de la industria del cine y la televisión? Bueno, primero porque no era notario, padre, cuando estaba en el Ajá. cine. Yo soy notario de reciente nombramiento, muy Ajá. reciente, hace, digamos, año y medio. Pero el cine es a mí me apasiona el cine. La realidad es que me acerqué por una cuestión más digamos, de la parte política. Yo soy un apasionado de la política, y me refiero no a la política como el ejercicio formal del puesto público, sino como el análisis político. A mí me apasiona mucho el tratar de descifrar del análisis, reitero, de lo que pasa en México, en otras partes del mundo, y pues tratar de entender hacia dónde vamos en los temas políticos. Y el cine no es distinto a otras industrias. El cine también tiene una agenda política. Como el cine está regulado de alguna manera, o tiene una ley que lo regula, la ley de cinematografía, y bueno, y muchas otras, inclusive hay incentivos fiscales. La ley del ISR, por ejemplo, contempla temas del cine y del teatro. Pues lo que yo hacía en la Cámara Nacional de Industria Cinematográfica como director general, pues era atender la agenda política de la industria cinematográfica, desde las salas de exhibición, desde los distribuidores, los productores, los talleres, laboratorios, todo lo que es la cadena cinematográfica, que es también apasionante, valga lo que platicamos de la política. Y bueno, pues al estar ahí, pues uno también se embarra del tema del cine. O sea, no puedo estar en industria cinematográfica solo representando la parte legal, política, quizá que es más aburrida, y perderse lo bonito que es la parte artística del cine, el entender y leer un guión, ¿no? Entender más o menos cuáles son la fotografía y bueno, cómo se hace, cómo se gesta una producción desde sus orígenes, ¿no? Y cómo llega al final hasta un punto de postproducción, el esquema de financiamiento, etcétera. Entonces, es una experiencia en mi vida, padre, pues inolvidable y muy interesante, ¿no? Ya luego me hice notario y pues abogado siempre he sido, desde el 95, no siempre, pero ya desde hace muchos años. Y a ver, en esto del cine, sigo con el cine antes de pasar a ser notario, ¿te parece? Sí, claro. ¿Cómo ves el cine de valores? El cine de hoy, si quieres, y el cine dentro de la industria, ¿cómo se ve el cine de valores? ¿Vende o no vende? ¿Venden los valores tradicionales, para nosotros los valores cristianos, incluso el cine religioso, que parece que han vuelto algunas películas? ¿Eso se vende dentro de la industria? ¿Cómo se ve ese tipo de cine? Yo creo que en general vende poco, lamentablemente vende poco, pero yo no descarto también el cine de mensaje, y que en ese mensaje obviamente lleva valores importantes, no necesariamente a lo mejor asociados en particular con una religión. Yo me confieso, y no, padre, porque esté usted aquí como católico, pero me parece que sí hay un buen número de películas extraordinarias con un mensaje hacia la sociedad, hacia elementos de superación, vaya, me parece que sí hay un esfuerzo por dejar algo en muchas de las historias, pero si me habla particularmente del mensaje ya hacia el catolicismo, hacia otro tipo de valores, desgraciadamente sí creo que vende poco.
Recientemente en México ha habido algunas que inclusive son de caricaturas, algunas que han recaudado bien, pero finalmente no son exactamente las más taquilleras. Sabemos que son las que tienen efectos especiales. Yo no hablaría ya inclusive de otras cosas como pues, desnudos y esas situaciones que inclusive ya han bajado mucho. El cine, por ejemplo, de los 80s es curioso, pero los desnudos eran necesarios, inclusive como una parte digamos, del guión, y hoy no, hasta por cuestión de taquilla, porque como se restringen los famosos ratings, entonces ya no se acostumbra. Entonces, pues se han eliminado cosas que a lo mejor eran un poquito, distorsionaban un poco el elemento de la historia y del tema, a lo mejor innecesario de exhibir ciertas situaciones, pero repito, padre, creo que no ha sido tan rentable a lo mejor la historia así meramente basada en valores y en cuestiones religiosas. Sin embargo, sí me parece que el mensaje sigue apareciendo en muchas películas, siempre y cuando lo querramos hacer propio. A veces lo pasamos por alto, ¿no? La interpretación también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Arturo, como político, ¿ha pesado la religión? Yo quiero que pues, te expreses libremente en esto, ¿no? ¿Ha pesado la religión y todo este silencio que ha habido hasta el año 93? En México, hasta el año 93, no había una relación entre la Santa Sede y el Estado mexicano. Todos estos años anteriores y todo lo que vamos viviendo aquí es un lastre que llevamos, en vez de que las religiones dialoguen, que aporten todos para el bien común, como que la Iglesia ha ido por un lado y la política por el otro, no se han conjuntado para hacer ciertos planes con, pues, por el bien común, como subrayo, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido todo esto? ¿Se vive la religión por una parte y, bueno, pues el ser político por otra? ¿O se puede decir que existe la política, existe el católico, existe el político católico? Yo creo que sí, padre. Yo cuando el tiempo que participé, yo tengo muchos años ya fuera del sector público y de los cargos políticos propiamente de elección popular, pero yo cuando participé lo hice por el Partido Acción Nacional, y esto no es ningún comercial, simplemente lo comento porque hay una situación filosófica. El Partido Acción Nacional tiene una asociación natural con el humanismo político, y de entre ellos una serie de elementos del catolicismo que bueno, pues perdón por la palabra tropicalización, no lo digo en plan peyorativo, de las democracias cristianas europeas. Entonces, por supuesto que hay, en este caso muy marcado, simplemente por la doctrina, sí hay un gran vínculo entre los valores de la Iglesia y la ideología que se lleva a lo que son las políticas públicas. No podemos platicar de temas por ejemplo, puede ser el aborto como un tema, por ejemplo, que en esta filosofía política pues, se ha tenido como una situación no aceptada, al menos en quienes al menos dicen comulgar con estos principios políticos, ¿no? Pero yo también creo que en otros partidos, y he conocido gente que lleva muy marcada su religión en su actuar y en su decidir. Cuando toma decisiones como ejecutivo o como legislativo, pues siempre se topa uno con temas que son polémicos en cuestión de la religión, ¿no? Si realmente la religión que profesas estaría a favor de la decisión que tú vas a tomar o no. Y yo creo que es algo que siempre se lleva adentro, padre, dependiendo también qué tan arraigado sea uno en su propia religión. Si uno es un practicante, solamente es por una situación más coyuntural que por una decisión propia. Pero me parece que sí se une, que sí se toman decisiones con base en lo que uno cree, en cuanto a lo que uno cree como fe, y siento que sí hay un peso importante, que cada vez existe una mayor congruencia probablemente con esas decisiones, y también, padre, probablemente una mayor apertura, porque también ha habido una presión que creo que es sana, de que se tenga la apertura con otras religiones como un esquema de gobernar hacia todos, sin distingos, porque bueno, finalmente todos somos seres humanos y cada quien profesa lo que quiere, pero sin hacer ninguna discriminación ni ninguna diferencia en los derechos que tienen todos de profesar la religión que decidan. Como que el lastre que había, por ejemplo, en tiempos de la Guerra Cristera, ¿no? Y esa persecución que hubo con la Iglesia Católica ya se ha olvidado. Incluso podemos decir que se han roto esos moldes y ahora hay una apertura ecuménica, ¿no? A todas las religiones. Sí, yo así lo siento, padre. La verdad es que
y más ahora lo que he podido estar cerca de algunos procesos políticos, las campañas ya formalmente, sí ya se da con mayor apertura, ¿no? El diálogo, la cercanía, las agendas comunes, se abre mucho ahora la posibilidad de tener y se ha exigido mucho estas oficinas, direcciones, subdirecciones, jefaturas de área para que se tengan pues despachos que atiendan los temas que tienen que ver con las iglesias en general, y creo que ha habido toda la apertura, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo repito, no veo absolutamente nada de malo si el propio pues el Santo Padre por ahí nos ha puesto justamente el ejemplo de esa apertura y del diálogo y de todo, y pues yo creo que es algo bien importante, ¿no? Arturo, notario. ¿Cómo un notario, ante tanta acta constitutiva, ante la precisión de cada letra y cada número, bueno, la rectitud, ¿verdad? ¿Cómo puede uno afrontar todo el humanismo dentro de todas esas frías letras que indican nada más la consecuencia de unas leyes? ¿Cómo uno personalmente puede combinar todo esto? Fíjese, padre, que la labor del notario es una labor muy bonita porque tiene mucho del tema social. Por ejemplo, usted habla de las actas, ¿no? Por ejemplo, una constitución, una sociedad y todo, pero nos llega, por ejemplo, ciudadanos que quieren formar asociaciones civiles para las causas más nobles que uno se puede imaginar, vaya, que tienen que ver con apoyo a cierto tipo de enfermedades, a cierto tipo de sectores de la población, llámese niños, llámese, bueno, por supuesto, temas de ciertas enfermedades que son hoy pues, son muy graves en cierto sector de la población, adultos mayores, indígenas, que se siente de alguna manera como un sector desprotegido, y pues ahí se puede ayudar muchísimo, no solamente ayudándoles a elaborar el documento que les permita un mejor desempeño de lo que ellos buscan como objetivo, cómo pueden ser sujetos a donaciones que sean deducibles de impuestos, que también tiene su tema ahí técnico. En los testamentos, padre, también muchísimo. Hay gente de muy bajos recursos que se acerca a las notarías, y es una labor que inclusive el propio Consejo de Notarios nos ha alentado a que tengamos una actividad social y que no cobremos este tipo de instrumentos cuando las personas que se acercan son de escasísimos recursos y tienen ganas de poner las cosas en orden jurídicamente para el día que lleguen a faltar. Entonces, nos da mucha oportunidad la función notarial de hacer trabajo social con gente que o está desamparada o sin estar desamparada quiere ayudar a través de algún tipo de asociación o una donación, padre, por ejemplo, ¿no? Una donación a la iglesia, una donación justamente de algún inmueble, algún terreno a estas asociaciones o sociedades civiles, o otras que pudieran tener algunos objetos que consideramos que podíamos nosotros apoyar para bien la sociedad. Entonces, sí creo que hay una parte a lo mejor muy estratégica, muy fría jurídica, y hay una parte muy sensible hacia lo que pasa en la sociedad, y que no es solamente con un fin de lucro, un fin de obtener una contraprestación económica, sino realmente de ayudar. Y sí creo que, no sé si podría hablar por todos, pero prácticamente que hay una gran parte del notariado comprometido con una función social. Que se va más allá de la letra. Sí. Y se va al corazón de las personas. Sí. Qué bueno. Me están comunicando que ya está lista Gaby Ríos con el resumen AR, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por ese resumen AR, por las 5 noticias más importantes que han sucedido en la Iglesia Católica y en la Orden de los Agustinos Recoletos. Nos las acaba de contar. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos a través del Sembrador y a través del YouTube, en las redes sociales, el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos con Arturo Maximiliano García Pérez, él es notario,
ha sido también, pues ha trabajado dentro de la industria de la cinematografía, ha sido político, en fin, ha tenido una larga trayectoria y tienes además un programa de televisión en donde explicas la economía familiar, pesos y centavos, ¿verdad? Sí, sí, padre. Yo sí quisiera preguntarte, a ver, en una sociedad donde, por ejemplo, la sociedad española donde yo he vivido, ¿no? Ha habido allí, siento yo que a través de la guerra civil como que se inculcó mucho el sistema de ahorro, ¿no? El ahorro familiar, ¿no? El no poder gastar más de lo que tenemos, menos para poder ahorrar por alguna urgencia, ¿no? Luego han pasado generaciones que se han olvidado del sistema del ahorro y estamos como estamos, ¿no? O están como están. En México, como que esta cultura del ahorro empieza ahora como a hablarse, ¿no? Hay ciertos ecos en periódicos, en prensas, me imagino que también en tu programa de pesos y centavos. ¿Qué ocurre? Que en los países latinoamericanos, México, siempre están endeudados o como que se vive de acuerdo a unas posibilidades que no se tienen. ¿Por qué se tiene este sistema económico, vamos a decir, inflacionario, entre comillas? Sí, padre. Bueno, si me permite primero comentarle que el proyecto de pesos centavos tiene mucho que ver con lo que usted comenta de esta situación que al menos yo veía en México, donde la cultura es poco de la prevención, poco de la planeación, y que acaba impactando realmente en la vida pues de la persona, de su familia, en su vejez. Lamentablemente, ¿cuánta gente, padre, no vemos que vive una vejez verdaderamente indigna, inclusive digo, no creo que ninguna persona sea indigna, pero me refiero por la situación, porque no merecen vivir así, y a lo mejor tienen, pues podemos pensar hasta la ingratitud de los hijos y todo, pero verdaderamente no planearon ese momento en su vida, donde ya no tuvieran esa lógica de que, bueno, pues hay una época productiva y luego viene un declive, y entonces pues aquí es donde hay que hacer el bonchecito, la ronchita, y luego acá hay que administrarla, gastarla o hasta despilfarrarla si se ahorró a lo mejor mucho, no sé si fuera lo ideal. Creo que pues Centavos de Entrada es un proyecto social porque atiende a un esquema de educación que creo que México todavía está demasiado en pañales, y a lo mejor en pañales me estoy yendo largo. Hay muy pocas escuelas en México, padre, que enseñan educación financiera. O sea, sí educan en muchas situaciones, pero el poder llevar a México a un punto donde desde la formación de los niños vayan entendiendo justamente con otras palabras distintas que yo las voy a decir ahorita, ¿no? Los esquemas de gasto, presupuesto, ingreso fijo, ingreso variable, cómo manejar una tarjeta de crédito, qué es un crédito, padre, ¿no? Por ejemplo, y bueno, tantas cosas que son naturales en la vida habitual, ya no de un adulto, de un joven, porque desde jóvenes empezamos a lo mejor a tener nuestro primer contacto con este esquema de manejar nuestro dinero. Entonces, me parece que es algo que lo que se busca con pesos centavos es generar una cultura justamente de la educación financiera, ¿no? Y esto, bueno, puede ser finanzas familiares, finanzas personales, sin hacerlo complejo, sin hacer temas microeconómicos así muy volados, ¿no? Sino aterrizarlo, que sean entendibles y que la gente empiece a tomar sus previsiones. Yo creo, padre, que efectivamente Latinoamérica viene rezagado en la cultura, por ejemplo, no solamente de planear un poquito su vida en lo económico, hasta en la parte preventiva, por ejemplo, los seguros, ¿no? Los de tanto médicos como de daños, de una serie de situaciones, y bueno, pues ahí vamos poco a poco empujando para que le entremos más a este esquema tanto del ahorro. Yo entiendo que puede haber pretexto, que la economía a veces no da, que a veces el ahorro implica pues que te sobre tantito. Hay familias que no les sobra nada, padre, pero a final de cuentas tener el concepto en mente, y cuando se dé la circunstancia, pues poder
poder actuar en consecuencia. No hay familias muy pobres en México que de repente reciben fuertes entradas de dinero por cuestiones de venta de alguna tierra, podemos pensar en ejidatarios, o podemos pensar en alguna herencia, en alguna situación, y al no tener este elemento formativo, al no escuchar estos conceptos, pues se va como agua y no sirve ni para el patrimonio, ni para ellos, ni para la vejez, ni para la de sus hijos. Entonces, por eso creo que Pesos Centavos es un proyecto más que mediático, es un proyecto social. Hablaba antes de esto del sistema de ahorro, pero en nuestras sociedades, el Papa Francisco lo ha dicho en algunas ocasiones, las estructuras sociales que llevamos nosotros, es decir, los salarios que se tienen son bajos, se perciben, hay mucho abuso por parte de las empresas, de ciertas, vamos a decir, emporios internacionales, ¿no?, que abusan con el trabajo. El sistema económico social de un país marca y exige tanto que al asalariado lo catapultan ahí lleno de impuestos y lo entierran, ¿no?, en un lugar a lo mejor en donde el ser humano al final no puede dignificarse. En México está ocurriendo esto, hay una diferencia entre pobres y ricos abismal. ¿Dónde está la clase media? ¿Cómo podemos percibir que la clase media está aguantando esa diferencia entre el pobre y el rico? Pues se ha venido adelgazando mucho, padre, la clase media. Yo creo que eso creo que es el tema aspiracional, no solamente, yo creo que tiene que ser un objetivo del gobierno. La clase media es un factor de vinculación justamente y de amortiguamiento entre quienes pocos o poco o prácticamente no tienen nada, quienes tienen demasiado, ¿no? Entonces sí creo que es un tema objetivo como gobierno y aspiracional como sociedad, ¿no? Justamente recomponer la clase media, que es la que pues acaba cargando prácticamente con todo. Lo veamos solamente en tema de impuestos, padre, pues realmente es la clase media la que carga el tema impositivo, tanto en impuestos directos como indirectos, porque la clase baja pues consumen, los que menos tienen consumen muy poco, y pues ya no digamos de los impuestos como impuesto sobre la renta. Y la clase alta pues a lo mejor consume, pero a lo mejor no consume en México, y por otro lado pues tienen estrategias fiscales que les hace pagar poco. Entonces la clase media es fundamental en todo sentido, y le digo, ya más sirve de vínculo y de enlace. Si una sociedad, en este caso la mexicana, sigue generando esa brecha tan abismal entre los que tienen mucho y los que no tienen prácticamente nada o nada, pues sí creo que hay al menos un riesgo de un rompimiento, sin exagerarlo, sin alarmar nada, pero que sí puede tener consecuencias muy delicadas. Y lo vemos en situaciones como la delincuencia, que además pues trastoca todos los valores. También creo que el gobierno debe procurar ciertos elementos. Si bien la pobreza puede ser a lo mejor en una relación patrimonial de la persona, pero no debe ser un impedimento para tener los mínimos indispensables, como es la salud, como es la educación, como es los espacios, las áreas verdes, los lugares para tener entretenimiento, para tener cultura, y yo creo que eso es lo que se debe procurar. Entonces hay un balance que tenemos que hacer entre todos, padre, ¿no? Somos una sociedad que da poco también. La mexicana es una sociedad realmente poco filantrópica, son casos muy contados, los que realmente dan algo, comparten algo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay retos que luego no siempre le podemos cargar toda la mano al gobierno, sino que también en sociedad que tienen que tener un papel mucho más activo. Tenemos una sociedad aquí en México en donde uno de los hombres más ricos del mundo, es de aquí de México, con grandes empresas, pero también tenemos en una sierra de Chihuahua unas pobrezas extremas. Tú que ahora mismo estás un poquito ya alejado de la política, ¿no? ¿Cómo puede esto arreglarlo un político o un sistema económico, vamos a decir, nacional o regional, ¿no? Pues sí, a mí me parece que sí está en manos del gobierno replantear algunas estrategias sobre la parte, bueno, económica, ni qué decir, padre. O sea, creo que hay mucho por estimular en la economía para volver a retomar esa clase media que estábamos platicando hace unos pocos minutos. Se ha desestimulado mucho el gasto. La gente necesita que gastemos. Curiosamente, bueno, hasta yo recuerdo muy bien en los, pues
indígenas en Chihuahua, ¿no? Pues vendían sus manzanas, me acuerdo, no sé si todavía lo hagan, ¿no? Sí, sí. Pues necesitamos una sociedad que consuma. Si nosotros no estimulamos el consumo, que la gente salga y compre su paletita y se vaya con los niños a dar una vuelta ahí a algún lugar, una plaza comercial, o a lo mejor a algún lugar en el centro histórico, si no propiciamos que la gente salga a comprar, pues la gente que oferta algo, inclusive mucha gente pobre que sale a ofertar lo que pueda producir, pues entonces se frena este asunto de la economía. Y sí creo que está algo restringido el tema del gasto, porque ahorita pues no hay mucho incentivo para hacer ese gasto, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho que hacer ahí, y reitero, me parece que tiene que generar el gobierno condiciones que sean pues digamos de equidad, de la gente pueda disfrutar prácticamente lo mismo en las condiciones básicas, pues para poder desarrollarse como persona. A lo mejor no quiere decir que la gente más pobre va a tener acceso a lo mejor a un gimnasio así, con aparatos sofisticadísimos, pero va a tener espacio de áreas verdes donde pueda correr, pueda hacer una sentadilla, donde a lo mejor tenga algún espacio, alguna serie de elementos ahí para hacer algo de ejercicio, para disfrutar simplemente un área verde, para muchas cosas que yo sí creo que ahí el gobierno tiene que reiterarse en las políticas públicas. Yo creo que tienen que renunciar al tema de la corrupción. La corrupción ha sido un tema que lastima demasiado, pero lastima en realidad, no nada más es un tema de decir me indigna, no, hay un tema de impacto en la sociedad. Es una lacra, una lacra. Encarece, padre, todo, encarece para las clases más pobres. Y esto que pues te lo iba a preguntar ahora, y ya, qué bueno que lo has dicho, la corrupción. O sea, este sistema económico que tenemos muy ideal, pero que al final está partido por esta lacra que se llama corrupción, ¿no? Y esta corrupción lo que nos hace es crear una crisis yo diría, de liderazgo, y una crisis humanitaria. ¿Crees que hay crisis en la política? Sí, que hay crisis en las instituciones políticas de gobierno, en la institución eclesial. ¿Cómo lo vives tú tú que eres un líder? Porque al final lo que estás haciendo es liderando y dando fe de todo esto, de lo que pasa en la sociedad. ¿Cómo ves toda esta realidad de la corrupción y de crisis en las instituciones? Fíjate, padre, que cuando me hicieron favor de notificarme que estar aquí en su programa, me comentaron un tema de valores. Yo creo que el tema de la corrupción tiene que ver todo con los valores. Ajá. Y tiene que ver con el valor no solamente de quien corrompe, de quien se corrompe, pero inclusive del círculo externo que no forma parte de ese vínculo del que corrompe y el que fue corrompido, ¿no? Escuchaba algo ayer en un programa que me gusta escucharlo porque yo lo dije hace más de un año en un programa aquí de radio en Querétaro. La sociedad no castiga la corrupción. Y ese es otro tema de valores. No hay consecuencias. No hay consecuencia social, y además hay esa complicidad indirecta por la falta de valores. Sí, a mí no me importa que sea esta persona abiertamente corrupto, que esté realmente lucrando con dinero que no es propio, con situaciones que son para buscar justamente un bien común y no un bien personal. Pero mientras yo lo pueda tener en mi mesa, mientras yo lo pueda tener en mis eventos, en mis fiestas, yo lo quiero cerca porque es una gente poderosa, no importa si es corrupto o no sea corrupto. Entonces, también el esquema del valor, pues ahí sí me parece que cambia radicalmente el valor que se le asigna, y repito que la sociedad dice, a mí está bien, hombre, no pasa nada, échemelo porque algo bueno me podrá derramar, ¿no? Entonces sí creo que pues todos de repente estamos cediendo. Y por eso creo que en México ese es un tema. O sea, la sanción jurídica es fundamental, pero la sanción social, no una acusación así de tocar el timbre, echarse a correr, no decir una persona es corrupto o es X solamente por la acusación, pero con gente que sí es muy probado, que sus estilos de vida, que situaciones cambian radicalmente, y cuando no se le puede tener otra explicación más que justamente el enriquecimiento ilícito, repito, la sociedad, padre, pues no reacciona con el mismo discurso que dicen, parecen aborrecer algo que en realidad solapan todos los días. Bueno, finalmente nos tenemos que ir. Yo te agradezco mucho tu espacio, tu tiempo. Este es tu programa, Arturo. Gracias, padre. Cuando quieras, aquí estamos. Me voy con una pregunta nada más, porque tú fuiste político.
los azules tendrán presidenta en un futuro. Pues probablemente sí, parece que va punteando, pero vamos a ver si se concreta. Muy bien, nos vamos aquí en Valores de Acero. Mucho gusto a todos ustedes el tenerlos aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.